Hubo un tiempo en que la Tierra era el centro. Para nuestra mente, el mundo no era más lejano que una mirada, y allá donde la mirada no alcanzaba, estaba el abismo, el vacío, la nada. Pasaron milenios hasta que aquel bosque de neuronas despertó a los estímulos del arte y la escritura. Desde entonces, la historia de la humanidad ha sido la historia del progreso, de la adaptación, del cambio. La historia de un futuro que pasa tan veloz como el pensamiento, enfrentando al ser humano con su propia capacidad de talento. Ahora Internet y las computadoras ponen a prueba nuestra inteligencia con desafíos cada vez más potentes. Nuestro cerebro diseña, la máquina ejecuta. Pero el proceso es tan vertiginoso que a veces nos preguntamos quién está controlando a quién. Internet es claramente un cerebro, y no solamente esto, sino que cada vez tomamos más decisiones, no solo a nivel global, sino a nivel de país y de sociedad, en relación a la información que nos provee este cerebro. A día de hoy jamás vamos a llegar a conseguir que un supercomputador o todos los supercomputadores que existen en el planeta puedan llegar a sustituir el cerebro humano. Nos hemos inventado Internet, y Internet entonces nos inventa a nosotros, ¿no? Porque estamos dando... O sea, hay una interacción muy grande entre la máquina y el hombre. Y es que realmente nosotros somos máquinas también. ¿En dónde lo vais a poner todo? Pues estaría conectado en el hipocampo, que sería como por aquí, en el cerebro humano. Decenas de investigadores participan en el proyecto Cajal Blue Brain, Cerebro Azul, que trata de conocer el funcionamiento de la parte más enigmática y compleja del ser humano. La meta es desarrollar un modelo que mediante simulaciones en ordenador permita saber más sobre la estructura del cerebro. El cerebro es una máquina que se puede considerar muy semejante a Internet. Está formado por miles de millones de neuronas que se conectan entre sí, forman nodos, y el problema es que cuando queremos penetrar en el interior del cerebro para conocer su estructura, nos encontramos con un bosque enormemente complejo y denso, que es realmente lo que se llama un bosque neuronal, cuyos misterios tratamos de descifrar los científicos en el siglo XXI. La cadena de esta fase de investigación comienza por minuciosos análisis de laboratorio. Muy pronto podremos saber más sobre el comportamiento del cerebro ante enfermedades como la depresión o el Alzheimer. Pues nada, lo que estamos cortando ahora mismo es un bloque de cerebro de unos 5 centímetros más o menos, y lo que estamos haciendo es sacar secciones un poquito más pequeñas para poder trabajar luego con ellas. En términos de almacenamiento de información, en esta sección puedes tener millones de neuronas, o sea, hay muchísima información, es casi como contener tu vida en este trocito. Solo es cuestión de tiempo que la combinación de neurociencia y de computadoras nos permita conocer los mecanismos que facilitan el aprendizaje y el conocimiento. O ese proceso mágico de cómo nuestro cerebro enlaza el movimiento, el color, las formas o el sonido para tener una idea coherente del mundo. De hecho, en cada parte del cerebro procesa cosas distintas, pero luego lo integra todo. Y eso no hay una zona del cerebro que se integre, no hay una zona integradora, sino que es un intercambio de información global que emerge esa propiedad, que es un misterio de una maravilla, ¿no? Es como si a través de Internet de repente pues surge una idea, y es así también, ¿no? De repente ocurre algo en el mundo, empiezan a activarse los nodos sociales, empieza a aumentar la conectividad de Internet, y son una respuesta, ¿no? Que puede ser una respuesta política, una respuesta como ha pasado en los países árabes, todo esto, ¿no? Que ha pasado, y eso es parecido al cerebro humano, ¿no? Parece un viaje a través de las redes de comunicación que hay en Internet, pero en realidad estamos haciendo un viaje al interior del cerebro humano. Gracias a unas gafas especiales como esta y al poder de la supercomputación, estamos lo más cerca que se puede estar de una estructura neuronal. Solo en unas cuantas neuronas como estas se puede almacenar, por ejemplo, la capacidad necesaria para reconocer a una persona.
Dentro de un nanodispositivo como este hay millones de transistores capaces de conectar la información que fluye por la red. Así como las neuronas conforman nuestra memoria y aprenden del mundo exterior, Internet aprende del comportamiento y de los contenidos aportados por los usuarios. Si bien es verdad que el concepto básico de la informática y de los ordenadores sigue siendo un concepto eléctrico, mientras que el cerebro sigue siendo un proceso químico, es decir, es biológico, neuronal, hay electricidad, pero también hay química, y por lo tanto yo creo que ambos están aprendiendo de ambos. Un cerebro es capaz de razonar. La energía que consume es ínfima en comparación con una supercomputadora. Pero una máquina como esta, destinada a la investigación, es capaz de procesar 103 billones de operaciones matemáticas por segundo. Imposible imaginar cuánta información está almacenada en el mundo ni qué uso se le está dando con los potentes buscadores que rastrean por Internet. Internet no tiene miedo al cerebro y nosotros tememos mucho ante lo desconocido. ¿Qué es lo que pueden hacer con nuestros datos? ¿O qué es lo que, cuando yo tengo un teléfono inteligente, un smartphone, estos datos que tengo en mi teléfono, ¿dónde están en realidad? Porque sí, efectivamente, físicamente están en mi teléfono, pero los tiene alguien más. Esos datos, ¿qué pueden hacer con ellos? Hemos tenido que aprender a crear sociedades e interaccionar con los demás, y por eso nos hemos inventado normas, hemos inventado muchas cosas, ¿no? Entonces, con Internet, lo que ocurre, claro, la utilización de Internet es muy beneficiosa, pero también puede ser muy perjudicial, depende de cómo se utilice, ¿no? Es un arma de doble filo como todo, ¿no? Un cuchillo, un bisturí puede servir para curar una enfermedad o para matar a alguien, pues igual pasa con Internet. ¿Puede la suma de inteligencia dar lugar a un cerebro global? Es la pregunta que se hacen muchos investigadores y el gran reto para que el uso de la red derive en un comportamiento ético. Estos chicos han nacido con la tecnología y aprenden a configurar sistemas digitales complejos. Aprender a convivir en el ciberespacio se ha convertido en el gran desafío de una generación. Podemos diferenciar en las empresas, en las organizaciones que tenemos actualmente, diferentes generaciones que conviven, los que son nativos digitales, que le llaman generación Y, los que son de la generación X, que podría ser yo, que es hasta 45 años, y a partir de los 45 años son los baby boomers. Entonces quizá podemos hablar de estas personas que están en la brecha digital, es decir, no han nacido ni siquiera conciben las redes sociales como una herramienta que les pueda dar un buen uso. En cambio, por otra parte, la generación Y no conciben ni su vida social ni profesional sin las redes sociales. Una pequeña habitación, una cámara, muchas ganas de enseñar y la magia de la red se ocupa del resto. Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez con un vídeo, esta vez de máximo común divisor, divisor de 48. Hay que tener mucho cuidado en Internet y eso debería enseñarse en las escuelas, y para mí debería haber incluso una asignatura que les enseñara a los chavales a discriminar lo que es cierto y lo que no es cierto en Internet. Porque no todo lo que está en Internet es verdadero, hay que tener muchísimo cuidado. Hace 3 años empezó a subir a YouTube vídeos en los que daba clases de matemáticas de forma solidaria. Hoy este ingeniero de telecomunicaciones se ha convertido en profesor indispensable para cientos de miles de chavales que estudian secundaria. Yo siempre digo que nunca vas a poder sustituir al profesor tradicional, porque además considero imprescindible que los chavales vayan al instituto y interactúen con otros chavales y adquieran una inteligencia que yo no voy a poder ayudarles a desarrollar, que es la emocional. Esa es imprescindible. Pero esto que duda cabe que suma muchísimo. Únicos es un canal que ya tiene más de 200.000 suscriptores y que acumula 35 millones de visitas. Así que ya sabéis, chicos, practicar y practicar, y os prometo que aprobaréis. Nos vemos en clase. Hasta luego. Chao. Estamos recuperando 200.000 hits de información diarios, casi todo de Twitter. No estamos buscando nada concreto, lo que vamos a buscar son tendencias. Vamos a descubrir. Y lo que vamos a ver es que descubrimos, y yo creo que sería muy interesante encontrar si hay algún patrón que esté dominando la información o si realmente todo es espontáneo y no hay patrones. Las redes sociales han obligado a cambiar el chip en el cerebro de millones de usuarios. Un espacio mental que permanecía reservado se ha convertido en intercambio de conocimiento y en una mina de oro para el mercado publicitario. Instituciones y personajes públicos
quieren saber la percepción que se tiene de ellos o de sus competidores. Lo que tenemos son múltiples máquinas, cada una especializada en hacer una determinada tarea. Una de ellas se dedica a escuchar todo lo que sucede en Twitter y a recopilar todo aquello que nos interesa. Otra se dedica a tener un censo de los blogueros más importantes de un país, a recuperar todo lo que ellos hablan y almacenarlo. Y luego otra serie de máquinas que lo que hacen es toda esa información que se ha recuperado y se ha almacenado en grandes máquinas, muy grandes, se analiza al detalle. Esta consultora rastrea y analiza millones de datos, todos de carácter público. La aplicación de fórmulas matemáticas les permite hacer un análisis semántico que desvela el perfil de los usuarios, su estado emocional o incluso algunos rasgos de su personalidad. El mejor ejemplo, la mejor aplicación o una de las mejores aplicaciones que puede tener es en la detección de posibles pedófilos en foros o en grupos de Facebook donde hay chavales compartiendo experiencias y compartiendo fotos y demás, y de repente un determinado usuario está utilizando un lenguaje que, aunque se intenta hacer pasar por un menor, pues no cuadra del todo, porque las personas más mayores tenemos un lenguaje más elaborado, con unas características sintácticas y léxicas muy diferenciales, y entonces ahí se está generando una alerta, ¿no? Aquí hay un posible pedófilo. Yo creo que la gente es más consciente de que la información que está grabando hay quien la está utilizando. Si es verdad lo que nos dicen de la NSA es que están grabando información que ni siquiera tú quieres que estén leyendo, pero al menos nace la conciencia de ojo que alguien está buscando esa información. Cuanta más actividad tiene nuestro cerebro, más conclusiones sacamos. Y cuanto más tiempo estamos conectados a la red, más información damos. Pasamos muchas horas delante de una pantalla, pero cada vez estamos más cerca de encontrar el modo de conectarnos directamente con la red. Cada vez tenemos más cerca el paso que nos permite interiorizar la conexión al mundo de la red. Es decir, eso está por llegar. Tenemos dos dificultades. Una es la fuente de alimentación, es decir, algo que se pueda alimentar con nuestro sistema humano, es decir, que no necesita una fuente, una pila para que nos entendamos. Y luego, por otro lado, desde el punto de vista de la miniaturización, no hay ningún problema, ya existe. Es decir, ya están haciendo experiencias, incluso estamos viendo cómo hay ensayos de elementos creados por el hombre, una mano biónica que ya es capaz de transmitir sensaciones al cerebro. Pues el cerebro es una máquina, está formado por neuronas, por conexiones, hay neurotransmisores, receptores, muchas cosas, ¿no? Pues todo eso llegará a un momento que conoceremos cómo está organizado, y cuando sepamos eso podremos hacer una simulación de ese circuito y podemos crear in silico un pequeño fragmento del cerebro y al final un cerebro entero. Todo evoluciona tan deprisa que nos preguntamos ¿dónde están los límites? El mundo virtual cambiará las reglas a las que el mundo real nos tiene acostumbrados. Será un cambio de mentalidad inspirado por el ciberespacio, donde el hombre y las computadoras están creando su propio universo. Sociedades e interaccionar con los demás, y por eso nos hemos inventado normas, hemos inventado muchas cosas, ¿no? Entonces, con Internet lo que ocurre, claro, la utilización de Internet es muy beneficiosa, pero también puede ser muy perjudicial, depende de cómo se utilice, ¿no? Es un arma de doble filo como todo, ¿no? Un cuchillo, un bisturí puede servir para curar una enfermedad o para matar a alguien, pues igual pasa con Internet. ¿Puede la suma de inteligencia dar lugar a un cerebro global? Es la pregunta que se hacen muchos investigadores y el gran reto para que el uso de la red derive en un comportamiento ético. Estos chicos han nacido con la tecnología y aprenden a configurar sistemas digitales complejos. Aprender a convivir en el ciberespacio se ha convertido en el gran desafío de una generación.
Podemos diferenciar en las empresas, en las organizaciones que tenemos actualmente, diferentes generaciones que conviven, los que son nativos digitales, que le llaman generación Y, los que son de la generación X, que podría ser yo, que es hasta 45 años, y a partir de los 45 años son los baby boomers. Entonces, quizá podemos hablar de estas personas que están en la brecha digital, es decir, no han nacido ni siquiera conciben las redes sociales como una herramienta que les pueda dar un buen uso. En cambio, por otra parte, la generación Y no conciben ni su vida social ni profesional sin las redes sociales. Una pequeña habitación, una cámara, muchas ganas de enseñar y la magia de la red se ocupa del resto. Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez con un vídeo, esta vez de máximo común divisor, divisor de 48. Hay que tener mucho cuidado en Internet y eso debería enseñarse en las escuelas y para mí debería haber incluso una asignatura que les enseñara a los chavales a discriminar lo que es cierto y lo que no es cierto en Internet. Porque no todo lo que está en Internet es verdadero, hay que tener muchísimo cuidado. Hace 3 años empezó a subir a YouTube vídeos en los que daba clases de matemáticas de forma solidaria. Hoy este ingeniero de telecomunicaciones se ha convertido en profesor indispensable para cientos de miles de chavales que estudian secundaria. Yo siempre digo que nunca vas a poder sustituir al profesor tradicional, porque además considero imprescindible que los chavales vayan al instituto y interactúen con otros chavales y adquieran una inteligencia que yo no voy a poder ayudarles a desarrollar, que es la emocional. Esa es imprescindible. Pero esto que duda cabe que suma muchísimo. Únicos es un canal que ya tiene más de 200.000 suscriptores y que acumula 35 millones de visitas. Así que ya sabéis, chicos, practicar y practicar y os prometo que aprobaréis. Nos vemos en clase. Hasta luego. Chao. Estamos recuperando 200.000 hits de información diarios, casi todo de Twitter. No estamos buscando nada concreto, lo que vamos a buscar son tendencias. Vamos a descubrir. Y lo que vamos a ver es que descubrir. Y a partir de los 45 años son los baby boomers. Entonces, quizá podemos hablar de estas personas que están en la brecha digital, es decir, no han nacido ni siquiera conciben las redes sociales como una herramienta que les pueda dar un buen uso. En cambio, por otra parte, la generación Y no conciben ni su vida social ni profesional sin las redes sociales. Una pequeña habitación, una cámara, muchas ganas de enseñar y la magia de la red se ocupa del resto. Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez con un vídeo, esta vez de máximo común divisor, divisor de 48. Hay que tener mucho cuidado en Internet y eso debería enseñarse en las escuelas y para mí debería haber incluso una asignatura que les enseñara a los chavales a discriminar lo que es cierto y lo que no es cierto en Internet. Porque no todo lo que está en Internet es verdadero, hay que tener muchísimo cuidado. Hace 3 años empezó a subir a YouTube vídeos en los que daba clases de matemáticas de forma solidaria. Hoy este ingeniero de telecomunicaciones se ha convertido en profesor indispensable para cientos de miles de chavales que estudian secundaria. Yo siempre digo que nunca vas a poder sustituir al profesor tradicional, porque además considero imprescindible que los chavales vayan al instituto y interactúen con otros chavales y adquieran una inteligencia que yo no voy a poder ayudarles a desarrollar, que es la emocional. Esa es imprescindible. Pero esto que duda cabe que suma muchísimo. Únicos es un canal que ya tiene más de 200.000 suscriptores y que acumula 35 millones de visitas. Así que ya sabéis, chicos, practicar y practicar y os prometo que aprobaréis. Nos vemos en clase. Hasta luego. Chao. Estamos recuperando 200.000 hits de información diarios, casi todo de Twitter. No estamos buscando nada concreto, lo que vamos a buscar son tendencias. Vamos a descubrir. Y lo que vamos a ver es que descubrimos, y yo creo que sería muy interesante encontrar si hay algún patrón que esté dominando la información o si realmente todo es espontáneo y no hay patrones. Las redes sociales han obligado a cambiar el chip en el cerebro de millones de usuarios. Un espacio mental que permanecía reservado se ha convertido en intercambio de conocimiento y en una mina de oro para el mercado publicitario. Instituciones y personajes públicos quieren saber la percepción que se tiene de ellos o de sus competidores. Lo que tenemos son múltiples máquinas, cada una especializada en hacer una determinada tarea. Una de ellas se dedica a escuchar todo lo que sucede en Twitter y a recopilar todo aquello que nos interesa.
otra se dedica a tener pues, un censo de los blogueros más importantes de un país, a recuperar todo lo que ellos hablan y almacenarlo. Y luego otra serie de máquinas que lo que hacen es toda esa información que se ha recuperado y se ha almacenado en grandes máquinas, muy grandes, se analiza al detalle. Esta consultora rastrea y analiza millones de datos. Y denso, que es realmente lo que se llama un bosque neuronal, cuyos misterios tratamos de descifrar los científicos en el siglo XXI. La cadena de esta fase de investigación comienza por minuciosos análisis de laboratorio. Muy pronto podremos saber más sobre el comportamiento del cerebro ante enfermedades como la depresión o el Alzheimer. Pues nada, lo que estamos cortando ahora mismo es un bloque de cerebro de unos 5 centímetros más o menos, y lo que estamos haciendo es sacar secciones un poquito más pequeñas para poder trabajar luego con ellas. En términos de almacenamiento de información, en esta sección puedes tener millones de neuronas, o sea, hay muchísima información, es casi como contener tu vida en este trocito. Solo es cuestión de tiempo que la combinación de neurociencia y de computadoras nos permita conocer los mecanismos que facilitan el aprendizaje y el conocimiento. O ese proceso mágico de cómo nuestro cerebro enlaza el movimiento, el color, las formas o el sonido para tener una idea coherente del mundo. De hecho, en cada parte del cerebro procesa cosas distintas, pero luego lo integra todo. Y eso no hay una zona del cerebro que se integre, no hay una zona integradora, sino que es un intercambio de información global que crea, emerge esa propiedad, que es un misterio de una maravilla, ¿no? Es como si a través de Internet de repente pues surge una idea, y es así también, ¿no? De repente ocurre algo en el mundo, empiezan a activarse los nodos sociales, empieza a aumentar la conectividad de Internet y son una respuesta, ¿no? Que puede ser una respuesta política, una respuesta como ha pasado en los países árabes y todo esto, ¿no? Que ha pasado, y eso es parecido al cerebro humano, ¿no? Parece un viaje a través de las redes de comunicación que hay en Internet, pero en realidad estamos haciendo un viaje al interior del cerebro humano. Gracias a unas gafas especiales como esta y al poder de la supercomputación, estamos lo más cerca que se puede estar de una estructura neuronal. Solo en unas cuantas neuronas como esta se puede almacenar, por ejemplo, la capacidad necesaria para reconocer a una persona. Dentro de un nanodispositivo como este hay millones de transistores capaces de conectar la información que fluye por la red. Así como las neuronas conforman nuestra memoria y aprenden del mundo exterior, Internet aprende del comportamiento y de los contenidos aportados por los usuarios. Si bien es verdad que el concepto básico de la informática y de los ordenadores sigue siendo un concepto eléctrico, mientras que el cerebro sigue siendo un proceso químico, es decir, es biológico, neuronal, hay electricidad, pero también hay química, y por lo tanto yo creo que ambos están aprendiendo. En profesor indispensable para cientos de miles de chavales que estudian secundaria. Yo siempre digo que nunca vas a poder sustituir al profesor tradicional, porque además considero imprescindible que los chavales vayan al instituto y interactúen con otros chavales y adquieran una inteligencia que yo no voy a poder ayudarles a desarrollar, que es la emocional. Esa es imprescindible. Pero esto que duda cabe que suma muchísimo. Únicos es un canal que ya tiene más de 200.000 suscriptores y que acumula 35 millones de visitas. Así que ya sabéis, chicos, practicar y practicar, y os prometo que aprobaréis. Nos vemos en clase. Hasta luego. Chao. Estamos recuperando 200.000 hits de información diarios, casi todo de Twitter. No estamos buscando nada concreto, lo que vamos a buscar son tendencias. Vamos a descubrir. Y lo que vamos a ver es que descubrimos, y yo creo que sería muy interesante encontrar si hay algún patrón que esté dominando la información o si realmente todo es espontáneo y no hay patrones. Las redes sociales han obligado a cambiar el chip en el cerebro de millones de usuarios. Un espacio mental que permanecía reservado se ha convertido en intercambio de conocimiento y en una mina de oro para el mercado publicitario. Instituciones y personajes públicos quieren saber la percepción que se tiene de ellos o de sus competidores. Lo que tenemos son múltiples máquinas, cada una especializada en hacer una determinada tarea. Una de ellas se dedica a escuchar todo lo que sucede en Twitter y a recopilar todo aquello que nos interesa.
otra se dedica a tener pues, un censo de los blogueros más importantes de un país, a recuperar todo lo que ellos hablan y almacenarlo. Y luego otra serie de máquinas que lo que hacen es toda esa información que se ha recuperado y se ha almacenado en grandes máquinas, muy grandes, se analiza al detalle. Esta consultora rastrea y analiza millones de datos, todos de carácter público. La aplicación de fórmulas matemáticas les permite hacer un análisis semántico que desvela el perfil de los usuarios, su estado emocional o incluso algunos rasgos de su personalidad. El mejor ejemplo, la mejor aplicación o una de las mejores aplicaciones que puede tener es en la detección de posibles pedófilos en foros o en grupos de Facebook donde hay chavales compartiendo experiencias y compartiendo fotos y demás, y de repente un determinado usuario está utilizando un lenguaje que, aunque se intenta hacer pasar por un menor, pues no cuadra del todo, porque las personas más mayores tenemos un lenguaje más elaborado, con unas características sintácticas y léxicas muy diferenciales, y entonces ahí se está generando una alerta, ¿no? Aquí hay un posible pedófilo. Yo creo que la gente es más consciente de que la información que está grabando hay quien la está utilizando. Si es verdad lo que nos dicen de la NSA es que están grabando información que ni siquiera tú quieres